Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda Julio Lira, director periodístico de Diario Gestión. Estaré a cargo esta mañana de la moderación del presente evento, en el que presentaremos los resultados de una nueva edición del Semáforo de Políticas Públicas que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, el Diario Gestión e Intelfin, de estudios y la entidad de estudios y consultoría. Esta vez el tema a tratar será políticas sanitarias en la pandemia. Este evento se analizará los resultados recogidos en el último semáforo de políticas públicas, enfocado en las medidas sanitarias adoptadas por el Estado durante la pandemia. Pero no solo eso, también nos vamos a abocar a conocer las diferentes perspectivas ciudadanas y de expertos respecto a las políticas sanitarias, así como las medidas que el próximo gobierno debe considerar. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta del Diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia, a los presentes que nos acompañan ahora, de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir será tener en primer lugar la presentación de los resultados y luego 2 rondas de comentarios de los panelistas, para también poder acoger las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación, damos inicio a este webinar sobre semáforos de políticas públicas, en esta ocasión políticas sanitarias en pandemia, para lo cual le quiero dar la bienvenida a nuestros destacados panelistas. En primer lugar, Fiorella Molinelli Aristondo, actual presidenta ejecutiva de eSalud. Ella es economista, ha sido también exministra de Desarrollo e Inclusión Social, tiene doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad San Martín de Porres. También contamos con Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Evidenza Consultores, es economista también, doctora y magíster en Economía por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Asimismo, se acaba de sumar Gustavo Rosell de Almeida, médico cirujano, viceministro de Salud Pública, cuenta con una maestría en Salud Pública justamente por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Y asimismo vamos a contar con la participación de Walter Curioso Vilches, que es médico cirujano y es vicerrector de investigación de la Universidad Continental. Cuenta con un PhD en informática biomédica por la Universidad de Washington, Estados Unidos. A todos ellos les damos nuestra bienvenida por haber aceptado participar en este webinar. A continuación, vamos a pasar a presentar los resultados del semáforo de políticas públicas sobre políticas y para lo cual contaremos con la participación de Claudia Berarle, quien está encargada del tema de proyectos en la consultora Intelfin. Adelante, Claudia. Gracias, Julio. Estoy compartiendo ahora los resultados. Me indican si es que se puede ver. Correcto, se puede ver, creo que todos lo vemos ahora. Ok, bueno, repasemos un poquito lo que es el semáforo. El semáforo es un espacio de discusión que permite recoger opiniones y preocupaciones de expertos y ciudadanos con respecto a un conjunto de políticas públicas implementadas o en proceso de implementación por distintas autoridades de gobierno, que es lo que busca promover el interés de la ciudadanía en la discusión de políticas, crear un espacio para que expertos y ciudadanos puedan participar activamente en la mejora del diseño de políticas y también permitir que las autoridades conozcan la percepción de expertos y ciudadanos, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Se selecciona un conjunto de políticas, luego mediante una encuesta se solicita a expertos y ciudadanos calificarlas y brindarlas aportes, y finalmente se difunden los resultados en un evento como este. En esta edición del semáforo se han elegido evaluar medidas que el gobierno actual ha implementado para combatir la pandemia del COVID-19. La primera es la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, la cual se fundamenta en el Plan Nacional actualizado, las subsecuentes modificaciones que este ha tenido y las negociaciones complementarias para la adquisición rápida y masiva de vacunas, cuyo objetivo es proveer vacunas gratuitas a toda la población mayor de 18 años y así contribuir a la reactivación económica. Por otro lado, tenemos la Estrategia para el Suministro de Oxígeno Medicinal,
Como estrategia nos referimos a las distintas acciones que ha tomado el gobierno para acortar la brecha de suministro de oxígeno para pacientes de COVID-19, en específico la aprobación de la Ley 31113, que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, la autorización de compra de emergencia de oxígeno, como por ejemplo lo que pasó con Chile, y la coordinación con el sector privado de la provisión de oxígeno medicinal para los hospitales. Y por último, vamos a evaluar el manejo de datos para la toma de decisiones. En específico nos referimos a la creación de este grupo de trabajo técnico independiente, cuyo propósito era proponer criterios para la actualización de cifras de fallecidos por COVID-19, cuyos resultados concluyeron que al 22 de mayo del 2021 la cifra real de fallecidos era de 180.000, la cual era casi el triple de la cifra reportada a la fecha. Esto con el objetivo de contar con datos que permitan una eficiente toma de decisiones y así proveer la transparencia con la ciudadanía. ¿Cuáles fueron los criterios que se han evaluado? Son 4. Uno es la solidez técnica, es decir, si la política resuelve el problema de manera eficiente y efectiva. Otro es el consenso político, es decir, si es que hay respaldo del sector privado, la ciudadanía y el sector político. La tercera es la estrategia de comunicación, si es que ha sido eficiente, si la política es de conocimiento de la población. Y la última es los beneficios para la población, es decir, si la población considera que los beneficios son claros. El puntaje que se le asigna a cada uno de estos criterios por política va de 1 a 6, 1 siendo el de peor resultado y 6 es el mejor resultado. Y además en la encuesta se le da un espacio a las personas para que puedan opinar. ¿Cómo es que se procesan los resultados de esta encuesta? Para empezar, hay 2 semáforos, uno de expertos y uno de ciudadanos. Dependiendo del puntaje, se puede calificar de deficiente o problemática una política si es que el puntaje es menor o igual a 3, con oportunidad de mejora si es que es mayor a 3 y menor a 4, y encaminar el resultado si es que es mayor o igual a 4. La diferencia entre el semáforo de expertos y el de ciudadanos depende de la ponderación que se le da a uno de los 4 criterios mencionados. En el caso del semáforo de expertos, se le brinda mayor importancia a la solidez técnica, mientras que en el caso de ciudadanos se le brinda mayor importancia a la estrategia de comunicación y a los beneficios para la población. Bueno, estos son los resultados que hemos obtenido en esta edición del semáforo. En total han sido 501 encuestas respondidas, dentro de las cuales se encuentran 11 expertos invitados de diferentes organizaciones. Por ejemplo, tenemos exfuncionarios y exministros del MINSA, representantes del Colegio Médico del Perú, miembros del Comando COVID, miembros del Comando Vacuna y gerentes generales de clínicas e instituciones privadas. En este caso, tanto la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19 como el manejo de datos para la toma de decisiones han sido calificadas como expertos como políticas encaminadas, mientras que han sido calificados por los ciudadanos como políticas con oportunidades de mejora, con un puntaje de 3.8 y 3.9. En el caso de la estrategia para el suministro de oxígeno medicinal, esta ha sido calificada por el semáforo de expertos como una política con oportunidades de mejora, aunque está casi en el límite, como pueden ver es 3.04 el puntaje, mientras que los ciudadanos creen que esta ha sido una política deficiente. A continuación vamos a ver los comentarios y la calificación por criterio de cada una de las políticas. Okay. Empezamos por la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, cuyo puntaje fue de 4.3 según expertos y 3.8 según ciudadanos. Los expertos consideran que la vacunación es clave para combatir con la pandemia. Creen que este proceso ha seguido criterios similares a la experiencia internacional y a las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, creen que en lugares de menor densidad poblacional se debe ampliar los rangos etarios desde el inicio, para así poder llegar a más población, y creen que se podría mejorar a través de más contratación de personal y ampliación de horarios. Asimismo, consideran que el sector privado ha mostrado descontento por tener una estrategia centralizada en el sector público y que la inestabilidad política ha jugado en contra en varios tramos del proceso de vacunación. Por último, consideran que falta mejorar la estrategia de comunicación. Al inicio se publicaron cronogramas sin considerar las condiciones de infraestructura en diferentes regiones y muchas veces lo anunciado no se cumple. Y algo importante que rescataron es que se necesita una estrategia para desmentir noticias falsas dentro de este proceso. En el caso de los ciudadanos,
También concuerdan en que ha habido mucha desorganización en el proceso de vacunación. Consideran que a pesar de que sí notan que ha habido una mejoría en este plan, aún falta acelerar el proceso y mejorar la logística, y en específico se mencionaba bastante la programación de citas, las grandes colas de espera en los centros de vacunación y el hecho de que se necesitan de más centros de vacunación, sobre todo en regiones diferentes a Lima. Asimismo menciona que todavía existe mucha desconfianza en el gobierno, sobre todo en el proceso de negociación que ha habido para la adquisición de vacunas, y consideran que deberían publicarse los contratos para ser más transparentes. Asimismo, consideran que a pesar de existir un consenso respecto a los beneficios de vacunarse, existe todavía mucha desconfianza en la vacuna, sobre todo en la de Sinopharm. Creen que los medios no han combatido para combatir la desinformación y la población aún desconfía de su eficacia y existe alguna especie de garantía. Y finalmente consideran que el sector privado debió haber participado más, así sea siendo parte de la estrategia de comunicación del gobierno, de repente prestando sus medios de comunicación, especialmente en regiones fuera de Lima, ¿no? Y aquí podemos ver que en solidez técnica los expertos le dieron 3.9, mientras que los ciudadanos 3.7, en consenso político, expertos 4.4, mientras que los ciudadanos 3.7, en estrategia de comunicación 3.5 ambos, y en beneficios para la población los expertos 5.5 y 4.3 los ciudadanos. En la estrategia para el suministro de oxígeno medicinal, los expertos consideraron que si bien este esfuerzo se ha hecho y ante una situación muy difícil, estos esfuerzos han sido tardíos, consideran que existe una escasa capacidad técnica en la toma de decisiones y un bajo nivel de liderazgo en los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, consideraron que se debió tener como aliado el sector privado desde el inicio, pero los procesos administrativos fueron limitantes. Y consideran que ha habido mucha crítica de parte de algunos medios y políticos, pero que la vigilancia ciudadana y su participación activa sigue siendo clave en el mayor abastecimiento de oxígeno. Y finalmente, que la comunicación respecto a los avances ha sido escasa y poco efectiva. Los ciudadanos tienen una perspectiva muy similar. Consideran que al inicio no se percibía ninguna estrategia clara y que la respuesta del gobierno ha sido tardía, que la población desatendida se ha tenido que organizar por su cuenta para hacer frente a la escasez de oxígeno medicinal. El gobierno, consideran que el gobierno ha tenido poco respaldo, que los políticos no han ayudado y que no se ha sabido aprovechar la intención del sector privado, y que eso conjuntamente ha permitido que haya espacio para mafias y revendedores abusivos, ¿no? Asimismo, consideran que el gobierno no ha sabido transmitir mensajes a la población y no se han asignado los recursos que se tenían, y que todo esto ha hecho de que muchos peruanos pierdan a miembros de su familia y pierdan ahorros o terminen endeudados para poder afrontar la compra de oxígeno. Y aquí podemos ver que los resultados son similares. La diferencia sobre todo se da en la parte de consenso político, en donde el semáforo de expertos le da un puntaje 3.6, mientras que la de ciudadanos de 3.1. En todo lo demás es muy similar. La diferencia es de menos de una décima. Finalmente tenemos la evaluación de el manejo de datos para la toma de decisiones, en donde el semáforo de expertos le dio un puntaje de 4.9 y el de ciudadanos de 3.9. Los expertos consideran que la actualización de estos criterios y el sinceramiento de datos ha sido indispensable para tener un diagnóstico real de la situación en Perú, y que con el liderazgo adecuado permite una mejor y más oportuna toma de decisiones, y así sienta las bases para un gobierno más abierto. Consideran que ha habido consenso en la necesidad de transparencia, pues este fue un pedido de la sociedad civil, y aunque los resultados han sido polarizantes, el sinceramiento ha sido aplaudido, no solo en Perú, sino también internacionalmente. Y finalmente consideran que este ha sido un recurso muy utilizado por las instituciones y profesionales del sector de salud, es decir, este trabajo por este grupo técnico, y que además ha sido difundido a la población gracias a la prensa. Los ciudadanos tienen una también opinión similar, creen que el sinceramiento de los datos ha sido positivo, consideran que siempre es bueno actuar sobre la base de la verdad, y que ellos consideran que esta medida no solo va a ayudar a que el Estado tome mejores decisiones, sino que podría tener el efecto de hacer que la población tome con más seriedad esta pandemia y cumpla las medidas preventivas mejor, debido a que la cifra de muertos es mucho mayor.
Asimismo, creen que la población respalda esta medida, pero muchos políticos critican al gobierno, así sus acciones sean buenas. Han visto este enfrentamiento que ha habido. Creen que a pesar de que consideren que es algo bueno, parece haber un poco de desconfianza. Consideran que las cifras, al ser estimaciones, podrían todavía no ser completamente ciertas. Que esto ha sido una iniciativa que ha nacido de la población, que se ha hecho por presión de la población, y que sería bueno investigar si es que ha habido un ocultamiento de información a propósito, y si es que es el caso, hacer un proceso sancionador. Y asimismo consideran que esta base de datos abiertos, no es lo suficientemente conocida por la población. Y como podemos ver, los expertos le dan un solidez técnica de 5.4, mientras que los ciudadanos de 4.3. En consenso político, los expertos 4.3, mientras que los ciudadanos 3.7. Estrategias de comunicación 3.9 y los ciudadanos 3.3. Y en beneficios para la población, los expertos 5.5 y los ciudadanos 4.4. Finalmente, para poner un poco en perspectiva los resultados de ese semáforo, hemos hecho una pequeña comparación con semáforos anteriores. Si bien evidentemente no se evalúa la misma población ni a los mismos expertos, y las políticas son de diferentes temas. Anteriormente hemos tenido transporte, seguridad ciudadana, políticas ambientales. Sí es importante ver un poquito la evaluación de semáforos anteriores. En este caso, la política de manejo de datos para la toma de decisiones, como vemos acá, ha sido la política mejor evaluada en la historia de nuestros semáforos, que ya van 6, y por el semáforo de expertos. Y en el caso del semáforo de ciudadanos, el suministro de oxígeno medicinal, esta estrategia de suministro de oxígeno medicinal ha recibido el menor puntaje registrado, que era de 2.9, que se ha registrado anteriormente con 2 políticas anteriores, pero sigue siendo el menor. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, Claudia ha hecho un resumen de los hallazgos de 501 encuestas realizadas a las consultas, ¿no?, de la ciudadanía, y la participación de 11 expertos, ¿no? Y esto muestra, digamos, cómo se ve la evolución de las políticas sanitarias durante la pandemia. Vamos a iniciar esta primera ronda con la participación de Fiorella Molinelli, que tendrá 5 minutos. Luego continuaremos con el viceministro Gustavo Rosell de Almeida, posteriormente con Yanis Seinfeld, y finalizamos esta primera ronda con el doctor Walter Curioso Vilches. Entonces voy a dejar en el uso la palabra para un primer comentario que estará a cargo de Fiorella Molinelli. Adelante, Fiorella. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, en este importante semáforo, antes que nada quisiera felicitar el esfuerzo conjunto que hace gestión con Intelfim para dar a conocer la eficacia, ¿no?, y las necesidades de mejora respecto a las políticas públicas que se vienen digamos, implementando en 3 temas tan impactantes para la población, como es el proceso de vacunación, la dotación de un insumo estratégico como el oxígeno, y la necesidad de contar con una mejor política de datos abiertos. En cuanto al Plan Nacional Actualizado de Vacunación, voy a dar primero mis comentarios. Este plan se implementó el 14 de abril, o se cambió el 14 de abril del 2021, recordemos que el proceso de vacunación se inicia hacia, digamos, finales de febrero, marzo, y lo que se hace es incluir una nueva estrategia de vacunación ya bajo una mirada territorial, como una de las principales modificaciones para abordar el proceso de vacunación en nuestro territorio, ¿no? Es así como el 16 de abril el gobierno del Perú inicia la nueva estrategia de vacunación territorial universal, que permite que la vacuna contra el coronavirus llegue a toda la población mayor de 18 años. Hace unos días se ha incorporado a la población de 12 a 17 años, y además no solamente a la población nacional, a la gente que ha nacido aquí en Perú, sino también a todos aquellos extranjeros que viven aquí en el país y que en los centros de
vacunación localizados en puntos estratégicos cerca a sus lugares de residencia se les pueda vacunar. Esa era la mirada territorial, ¿no? Acercar al Estado, ¿no? Dentro de lo que significa el proceso de vacunación para estar más cerca al ciudadano. La estrategia busca dar una respuesta más eficiente con la cobertura de la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. En ese sentido, desde entonces se ha vacunado a toda la población de acuerdo al grupo de edad correspondiente. Esto es programado por el ente rector con la asesoría de un comité de ética y se evalúa según los distritos y tomando en cuenta el riesgo del exceso de mortalidad, la densidad poblacional, la accesibilidad para la vacunación, entre otros aspectos epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, las comorbilidades o las poblaciones en riesgo. En esa medida, con esta estrategia de vacunación, se ha realizado, digamos, más allá de la condición de la persona, de si es asegurado o no, y con participación de instituciones tanto de salud públicas y privadas, entre ellas el Seguro Social de Salud, que ha implementado centros de vacunación a nivel nacional en beneficio de toda la población asegurada y no asegurada. A la fecha, el Perú, bajo esta estrategia, ha vacunado a más de 6 millones de personas, dentro de las cuales destacan grupos vulnerables como los adultos mayores, gestantes, personas que reciben tratamiento de hemodiálisis, personas con enfermedades raras y huérfanas, pacientes oncológicos, entre otros. Estos grupos vacunados son evidentemente importantes, ya que impactan en la reducción de la mortalidad, lo que ha generado una mayor protección, o viene generando una mayor protección respecto a toda nuestra población, ¿no? Lo que genera una menor también saturación de nuestro sistema de salud. Eso en cuanto a las vacunas. En el caso del sector privado también se ha contribuido, ha ayudado, ha habido una suma de esfuerzos en las estrategias de poner centros de vacunación y también hacerlo desde las mismas clínicas para beneficio de los ciudadanos y a través de la nueva ley que promueve la adquisición y provisión de la vacuna contra el coronavirus como estrategia sanitaria de vacunación para garantizar el acceso oportuno. Se ha autorizado al sector privado a la importación y adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2, cosa que podría sumar e incrementar la cobertura de la vacunación a nivel nacional. El ministerio, definitivamente uno de los temas sensibles desde el lado de la población es la percepción, ¿no? Lo que no se comunica bien finalmente no existe, y una limitante dentro del proceso de vacunación ha sido la cantidad de vacunas que han ido llegando, porque eso de alguna manera ha limitado la expectativa de la población de ingresar más rápido dentro del proceso de vacunación. Hemos visto que esto se ha venido corrigiendo progresivamente, ¿no? Se han venido incrementando el número de vacunas y están ingresando ya más grupos de la población que quieren ser incluidos para beneficiarse con la vacuna, ¿no? Esto puede significar siempre, digamos, afecta lo que es la evaluación de la política en lo que viene por el lado de la percepción ciudadana. Desde salud es importante mencionar que hemos liderado el proceso de vacunación a través de la modalidad externa de vacunatorios y de autovacunatorios. Nos sentimos orgullosos de haber puesto en el país casi 5.700 puntos de vacunación en 10 centros de vacunación de los más altos estándares que no tienen nada que envidiar a países como Estados Unidos o Chile, donde contamos con vacunatorios con todos los protocolos ordenados para asegurar un proceso eficiente, pero sobre todo seguro para nuestra población. Tenemos 10 centros de vacunación, 8 peatonales y 2 autovacunatorios en Lima, y más de 128 centros de vacunación con más de 5.120 puntos en regiones, en las distintas regiones del país. En cuanto a los procesos de comunicación, nos hemos sumado, hemos apoyado al Ministerio de Salud en sus 3 planes de comunicación. Ha estado el plan de comunicación de la vacunación, el plan de comunicación de riesgos y el plan de comunicación de crisis.
en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Las actividades de la estrategia comunicacional se vienen ejecutando definitivamente con mensajes que tratan de ser lo más claros posibles y precisos. Sin embargo, como una crítica, hemos percibido que muchos mensajes son aplicables a la realidad de la capital, generando a veces cierta inquietud y preguntas en la población de las demás regiones del país, y ese es un tema a corregir. Y además, como agenda pendiente, hace falta generar énfasis en los beneficios de la vacunación, derribando mitos y creencias de las corrientes contra vacunas. En lo que respecta a las vacunas contra la COVID-19 puestas en el mercado para la compra de los países, incluidos el nuestro, hemos atravesado todas las etapas requeridas para demostrar que son seguras y eficaces. Además, estas han demostrado gran efectividad para evitar que el virus se propague, evitar que las personas se enfermen gravemente, aunque contraigan el COVID-19, e incluso puedan proteger a las personas que se encuentran a su alrededor. Vacunar a la población contra la COVID-19 y lograr una buena cobertura va a permitir que las actividades que se realizaban antes de la pandemia puedan reanudarse progresivamente, ya que los beneficios que aportan al individuo, a la familia y a la sociedad siguen siendo mayores que enfrentar a esta terrible enfermedad. Muchos países vienen demostrando fehacientemente cómo la vacuna contra el COVID-19 ha reducido la mortalidad. Ya hay mucha evidencia que se ha generado en revistas tan importantes como The Lancet, y también ya nuestro país viene haciendo claros estudios, que viene generando evidencia, aunque aún incipiente, sobre la efectividad de las vacunas y su impacto, por ejemplo, sobre la mortalidad de nuestros médicos. Ya en la primera fila se ha verificado cómo ha descendido la mortalidad, las muertes por cada 1000 médicos. Es un estudio que ha sido hecho por nuestro IETSI, que es nuestro órgano de investigación, junto con el Colegio Médico del Perú. Y también tenemos estudios que se están avanzando bajo la misma mirada, viendo el impacto de la reducción de la mortalidad en la población adulta mayor, que fue la primera en vacunarse. Esto es respecto a la vacunación. No sé si tengo tiempo para seguir comentando algunos otros aspectos relacionados a oxígeno y política de datos abiertos, Julio. Sí, sí habrá tiempo, porque todavía hay una segunda ronda, Fiorella, ¿no? Para poder hablar los otros temas, ¿no? Te agradezco la participación y el inicio de este webinar. Le recordamos a todos nuestros amigos que se han integrado recientemente. Es un webinar sobre políticas públicas en el tema de las medidas sanitarias que se han tomado para hacer frente a la pandemia, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, el Diario Gestión y la consultora Intelfin. Ahora le corresponde su participación al viceministro de Salud, Gustavo Rosell de Almeida, quien tiene 5 minutos para esta primera intervención. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y también agradecerles por el estudio que ustedes nos han presentado. Como gestores públicos, para nosotros es muy importante escuchar no solamente a los expertos, sino a la ciudadanía, que nos permite mejorar todos los procesos que vamos implementando. Y además, como ustedes ven, este plan nacional, que además tiene una estrategia nacional, tiene algunas peculiaridades, porque es la primera vez que se hace una vacunación dentro de una pandemia, y por lo tanto eso exige algunos ajustes, digamos, a la harta experiencia que tiene el país en el tema de vacunación. Una de las cosas resaltantes es que, primero, esta estrategia organiza todo el aparato prestador e incorpora al Ministerio de Salud, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a los privados, en un mismo plan. Esto nos ha permitido, a la fecha, tener 6.700.000 personas vacunadas. En realidad son vacunas aplicadas. Con primeras dosis tenemos 4 millones y con segundas dosis 2.700.000. Prácticamente el 70% de las personas que recibieron su primera dosis ya tienen la segunda dosis, y eso significa que estamos cumpliendo con nuestras metas de protección a los ciudadanos, empezando por los más vulnerables. Principalmente, como ustedes saben, y ha sido mencionado por la doctora Fiorella, nuestro plan incorpora a las personas adultas mayores o grupo etario, pero también
otros grupos importantes, como son personas con comorbilidades y los pueblos indígenas que ya han empezado a ser vacunados. Las estrategias son diferentes. Cuando uno va a lugares remotos, a lugares alejados, o pueblos indígenas, la vacunación ya no es por grupo etario, sino la vacunación es más bien poblacional. Es decir, a todos los mayores de 18 años, ya que lo importante iba a ser la cobertura que llamamos inmunidad de rebaño, y ahí sí se puede lograr esa inmunidad de rebaño en estos lugares alejados. Por otro lado, la estrategia tiene la virtud de generar una organización basada en grupos dedicados, por ejemplo, a la compra de vacunas, principalmente a través de las coordinaciones que tenemos con Cancillería y con el respaldo técnico del Ministerio de Salud. Por otro lado, tenemos una cadena logística de gente especializada. Hemos tenido, como ustedes saben, diferentes tipos de vacunas, principalmente empezamos con Sinopharm y luego con Pfizer. Pfizer tenía algunos requisitos de cadena de frío específicos que hemos sabido manejar en lo largo de estos meses. Estos requisitos se han ido ya flexibilizando. Por ejemplo, Pfizer, que teníamos que manejarlo a menos de 60 grados, ahora lo podemos manejar 31 días en 2 a 8 grados. Y por otra parte también tenemos AstraZeneca. Todas las vacunas que utilizamos en el Perú son vacunas que en los diferentes estudios han manifestado su eficacia, pero sobre todo su efectividad. Y los estudios que estamos realizando del Ministerio de Salud y desde luego también desde Salud, estamos viendo que son todas ellas importantes en cuanto a su efectividad, sobre todo para prevenir las hospitalizaciones y los fallecidos. Sin embargo, eso tiene que quedar claro, ninguna protege al 100% y por lo tanto es importante mantener las medidas de prevención, ¿no? Que no se pueden relajar las medidas de prevención porque va a ocurrir lo que también estamos viendo que ha ocurrido en otros países. Entonces el mensaje tiene que ser claro y sobre todo estamos ante un nuevo escenario a nivel mundial que son las comunicaciones que tratan de desinformar a las personas. Entonces, parte del trabajo de comunicación ya no solamente es comunicar, sino de informar correctamente y desmentir todos esos mensajes falsos que circulan y que lamentablemente las personas se basan más en información falsa que en la información oficial. Entonces evitan ir a una web oficial y estar viendo información que se genera a través de las redes, pero que no necesariamente son verídicas, ¿no? Ese es un nuevo fenómeno que tenemos que entender y tenemos que contrarrestar. La vacunación entonces está yendo de acuerdo a lo programado. La vacunación tiene un carácter de intervención en salud pública, no solamente es prevenir en forma individual a las personas, sino también incidir en la reducción de la mortalidad, y es por eso que se decidió empezar con los mayores de 60 años y sobre todo con las personas con comorbilidad que son las más vulnerables. Hasta el momento los resultados están siendo positivos, si bien hay una disminución sostenida en los últimos prácticamente 2 meses y medio en la mortalidad y en los casos. Seguramente en estas semanas, si no tomamos las medidas y si seguimos viendo aglomeración de personas, esta disminución podría llegar a una meseta o desacelerarse, ¿no? Entonces estamos muy pendientes de lo que pasa y seguimos fortaleciendo las intervenciones desde la salud pública. Por otro lado, y muy brevemente, el tema de oxígeno es un tema importante, desde luego. En estos momentos el país cuenta con un superávit de producción de oxígeno, principalmente porque se ha incrementado la capacidad de producción. De los 63 plantas que teníamos, ahora estamos en más de 250, y eso no solamente, sino que al disminuir los casos, y al disminuir los casos graves, obviamente tenemos una menor demanda, pero esto no significa que siempre va a haber este superávit, sino que estamos preparándonos ante una posible tercera ola que ha ocurrido a nivel mundial y que nuestros mismos vecinos están en una tercera ola. El país, el Perú, prácticamente estamos en contracorriente, porque estamos rodeados de países que todos están en incremento de casos, mientras que el Perú y Ecuador se mantienen o en los mismos niveles de casos o en desaceleración o reducción como estamos en el país. Sin embargo, esto tiene que llamarnos a fortalecer nuestras capacidades como sistema de salud, tanto en el primer nivel como en el sistema hospitalario. Y lo importante aquí también es que estamos trabajando coordinadamente como sistema y tomando las capacidades que tiene el sector. No solamente el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, sino también desde luego de salud y el sector privado.
Y finalmente, muy brevemente, para manifestarle que nosotros como gobierno tenemos la convicción de que para poder tomar las decisiones adecuadas hay que contar con la información adecuada, y por eso, no solamente eso, sino que la información tiene que ser totalmente transparente, tiene que estar a disponibilidad y disposición de las personas que necesiten esa información para las diferentes actividades que puedan surgir de ella, no solamente desde el gobierno central, desde el gobierno regional, porque eso tiene que orientar cuáles son las intervenciones y cuántos recursos vamos a necesitar para poder mejorar la situación y hacer frente eficazmente frente a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. Y ahora le damos el uso de la palabra a la directora ejecutiva de Evidenza Consultores, Yanis Seinfeld, quien hará durante 5 minutos sus apreciaciones sobre los resultados de este semáforo de políticas públicas. Adelante, Yanis. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial también a Guayo Paredes, y agradecimiento realmente muy sentido a eSalud y al MINSA, que han hecho y están haciendo un trabajo articulado, conjunto, y a todos los profesionales de salud, porque en lo personal la pandemia ha sido muy fuerte con mi familia, y así como con mi familia hay muchísimas familias peruanas que están siendo dramáticamente afectadas por la pandemia, y ahora tenemos realmente una luz al final del túnel. Así que mi agradecimiento sentido para ustedes y para todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud y desde eSalud. Dicho esto, yo quiero realmente felicitar por la estrategia que se está teniendo en el tema de vacunación, no solamente porque se está haciendo, digamos, de una manera bastante efectiva, sino porque realmente se están logrando también poner sobre la mesa temas de equidad, ¿no? Es una de esas pocas veces en las cuales vemos que realmente hay una cola que se está cumpliendo, y se está cumpliendo para todos los ciudadanos. Y todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a tener la vacunación. Y eso realmente me llena de alegría, porque creo que es el inicio del camino que debemos de seguir en la atención a la salud y en el cómo brindar servicios a salud. Esta debe ser una experiencia que nos lleva a pensar realmente cómo vamos a hacer para, ¿no?, que todos los servicios y todas las atenciones que se brinden a los ciudadanos tienen que tener este carácter, no solamente de eficiencia, sino también de equidad. Y hay muchas cosas que se están pensando y se están trabajando para fortalecer el primer nivel de atención, para que sea justamente a través de tener a la población adscrita a un centro de salud, que estos centros de salud tengan que estar fortalecidos, ¿no? Pero digamos que creo que este es un primer paso que ha sido fundamental para la sociedad. Habiendo dicho eso, obviamente quedan siempre espacios de mejora, y eso es lo que voy a plantear en estos momentos, ¿no? Sin dejar de recalcar, por favor, que siento que esto ha sido una experiencia y viene siendo una experiencia muy, muy profesional, muy buena, de trabajo conjunto, donde además se articula toda la experiencia que como país hemos ganado en distintas campañas de vacunación, ¿no? Sin embargo, tenemos un gran reto al frente, y es llegar a la población completamente vacunada para, digamos, lo antes posible, idealmente a diciembre. Y en ese sentido, si bien hemos tenido días donde se superan las 200.000 dosis de vacunas puestas, esto tiene que ser como mucho más sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? La última semana, en promedio, hemos tenido 163.000 dosis puestas, y necesitamos pues ir a que el piso, digamos, sean estas 200.000 dosis para poder llegar a fin de año. Por supuesto que obviamente eso implica tener las vacunas, y ese es un trabajo que se está haciendo
y que se tiene que seguir haciendo para conseguirlo. El otro tema es ampliar los horarios de vacunación, ¿no es cierto?, que implica el reto de tener más personas que vacunen, pero ampliar los horarios de vacunación va a ser muy importante para justamente lograr esta meta, y ahí es evaluar distintas alternativas, involucrar más al sector privado de repente, versus abrir nuevos centros o expandir los horarios de los centros ya existentes, especialmente para los lugares, digamos, donde, que son más populosos, ¿no es cierto?, donde la densidad poblacional es mayor. El tercer tema es, y lo ha mencionado el doctor Rosell, es la mirada, digamos, regional, para que no hayan las disparidades que hay en estos momentos, ¿no es cierto? Lima, por ejemplo, Callao, está vacunando o está poniendo 3 veces más dosis de lo que se pone, por ejemplo, en Puno o en Madre de Dios. Y creo que así como estamos respetando la cola para todos los peruanos en un determinado lugar, tenemos que tener esta mirada también nacional para que no se genere estas disparidades regionales. Quiero ir a un tema que me parece fundamental, que es el tema de vacunar a los maestros, como incluirlos dentro de una prioridad muy pronta, ¿no es cierto? Y ver cómo se va a incorporar en el plan de vacunación a los jóvenes de 12 a 17 años. Porque la pandemia no solamente nos está dejando fallecidos, nos está dejando también temas de salud mental, y estos son chicos que no van al colegio desde hace año y medio, ¿no? Que están trabajando en el mejor de los casos desde sus casas, otros están perdiendo, digamos, la capacidad de adquirir conocimiento, y eso sí me parece que es un tema prioritario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿En qué momento va a llegar la vacuna para los maestros y para los jóvenes, para que puedan tener un retorno seguro al colegio, por lo menos a la secundaria? Lo dejo como tema que creo que se tiene que poner sobre la mesa y tener definiciones, digamos, prontas. El tema de campaña de comunicación, que lo han mencionado tanto la doctora Molinelli como el doctor Rosell, me parece que es fundamental, y acá nosotros en Videncia hemos hecho algunos análisis de la información muy simples que nos muestran que en las personas mayores de 80 años hay un 36% que no se ha vacunado, en las personas entre 70 y 79, 27% que no se ha vacunado, y así en cada grupo poblacional tenemos alrededor de 30% de personas que no se han vacunado. Y entonces las estrategias acá, digamos, son más finas, ¿no es cierto?, para tratar de convencer a las personas para que eventualmente todos podamos estar más seguros. Una estrategia es a través de la trazabilidad, para generar confianza, para ver que realmente los efectos secundarios están siendo bastante acotados, bastante menores, para que la gente pueda saber que efectivamente si se vacuna, las posibilidades de contagio y sobre todo de hospitalización disminuyen, ¿no es cierto? Y esto pasa por tener también, además de esa trazabilidad, estudios que muestren la efectividad en la cancha. Que muestren efectivamente qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Como decía la doctora Molinelli, ya se tienen algunos estudios sobre los médicos, pero son todavía muy acotados, con información muy limitada. Esto va a ser importante, así como entender también, digamos, algunos estudios para entender por qué la gente no se vacuna a pesar de tener la posibilidad. Es porque temen de los efectos adversos, entonces ahí la estrategia de convencimiento es completamente diferente a que, por ejemplo, si no creen en la vacuna, ¿no? O que piensan que una vacuna es más eficaz que la otra. Entonces, ahí creo que ese entendimiento y esa información es clave. Como sé que tengo pocos minutos, me voy a saltar el tema del oxígeno hasta la próxima ronda y voy a ir al tema de los datos de fallecidos. La transparencia es fundamental, porque la transparencia
no solamente permite la toma de decisiones a los gestores, sino que genera confianza a los ciudadanos, ¿no es cierto? Y eso me parece que es realmente importantísimo. Entonces, yo felicito al MINSA por haber convocado este grupo de trabajo, pero además por haber adaptado y publicado los resultados y que esa sea la fuente de información que se utiliza, a pesar que efectivamente podría haber sido muy, a pesar de que los resultados han sido muy fuertes, ¿no? Y nos han transparentado una situación claramente difícil y más complicada incluso de lo que se suponía. Pero creo que es el inicio de lo que debe ser algo mucho más grande, ¿no? Y es un gobierno digitalizado, un gobierno más transparente. Las ventajas de esto, ya de que no sea solamente para fallecidos, sino que sea algo más grande y más institucionalizado, es muy grande. Uno, nos da a los ciudadanos la tranquilidad y la confianza en nuestras instituciones de que nos van a decir la verdad. Dos, efectivamente, como decía el doctor Rosell, permite que los gestores y los trabajadores tomen mejores decisiones. Tercero, permite a los investigadores utilizar la información para poder poner conocimiento a disposición de la ciudadanía. Esto es algo que incluso en países desarrollados como en Inglaterra se está repensando, ¿no? Se está viendo cómo el gobierno tiene que tener iniciativas que proponen la transformación digital porque la data salva vidas. Lo dejo ahí y en la próxima ronda continúo. Muchas gracias. Gracias, Yanis. Y para cerrar esta primera ronda, contábamos con la participación del doctor Walter Curioso Vilches. Él es vicerrector de investigación de la Universidad Continental. Adelante, doctor Curioso. Muchas gracias, Julio. Primero quiero agradecer a todos los destacados panelistas, a Fiorella, Yanis y a Gustavo Rosell, también al equipo organizador de la Universidad Continental, al Diario de Gestión y también a Intelfil, a Claudia y a Guayo por la coorganización y bueno, también a todo el público que nos sigue en las redes por su participación en este webinar. Quiero en primer lugar destacar este tipo de espacios de discusión en los cuales, por un lado, se busca articular y acercar este rol que debe tener la universidad con el gobierno y con la sociedad civil. No solamente para discutir temas relevantes como el que abordamos el día de hoy, sino también para identificar oportunidades de mejora, brindar recomendaciones que permitan justamente aportar y mejorar nuestras políticas públicas. Es por ello que hoy en día estamos abordando tres temas importantes con respecto al manejo de la pandemia. En primer lugar, quiero referirme al Plan Nacional de Vacunación. Como sabemos, luego de las críticas por la demora en la adquisición de vacunas, este gobierno se trazó como una meta justamente comprar la mayor cantidad de dosis necesarias para inmunizar a toda la población. Yo también quiero sumarme al reconocimiento por la gestión que ha desarrollado tanto el Ministerio de Salud y ESalud, por acercar no solamente la compra y las dosis de vacunas a los ciudadanos y la implementación de estrategias como los autovacunatorios, los centros de vacunación en Lima y en regiones. Sin duda hay muchos aspectos por mejorar y fortalecer. Dentro de ellos el oxígeno sigue siendo uno de los insumos críticos. De hecho, en 6 meses de gestión se ha invertido casi el 70% más de oxígeno que en gestiones anteriores. Destaco también que la institución que invirtió más en este insumo ha sido ESalud. De hecho, hay todavía regiones que necesitan invertir más en este insumo. Y lo más importante, definitivamente, y va a ser un reto también para el siguiente gobierno, es ampliar la capacidad de oxígeno, ¿no? El oxígeno es un insumo estratégico, no solamente para el manejo del COVID-19, sino también para otras enfermedades. Y aquí también, este es un llamado para las entidades que promueven ciencia y tecnología, ¿no? Entidades como
el CONCITEC o entidades como Innovate Perú, en la necesidad también de desarrollar mayor innovación en el desarrollo de, por ejemplo, plantas de oxígeno e insumos, ¿no? Hemos visto cómo durante la pandemia, de hecho, la Universidad Continental contribuyó a el desarrollo de insumos justamente para mejorar ventilación mecánica. El rol de la fabricación digital y los laboratorios 3D han cumplido un rol importante, y de hecho allá hay mucho tema y mucha inversión que se necesita del gobierno de desarrollar mayor investigación e innovación en este tipo de insumos o de soporte que es fundamental. En segundo lugar, quiero abordar justamente uno de los temas que ha salido no solamente por los expertos, sino por el público en general, en el rol que tiene la información en el contexto de la pandemia, ¿no? Definitivamente urge implementar mayores campañas de información en el contexto de todo un plan integrado de comunicación. Si bien es cierto, han habido avances, como se ha mencionado, sin embargo, esto va a continuar siendo un problema y va a ir más allá del contexto del COVID-19. Todavía la gente tiene muchas preguntas sin respuestas sobre la enfermedad, sobre las vacunas, sobre los eventos que puedan desencadenar. Y sobre todo necesitamos el enfoque sociocultural, ¿no? Debemos aproximarnos cada vez más a un enfoque sociotécnico, adaptado a las necesidades de información de la población. Necesitamos que esta información sea accesible, y para ello nunca es tarde promocionar y seguir promoviendo los programas de alfabetización en salud, y hoy en día en un contexto de redes sociales, un contexto y una promoción de alfabetización digital en salud, ¿no? No toda la gente va a entrar a la web del MINS o va a entrar a la web de salud y hacer clic, clic, clic para ver la información que desea. Necesitamos también acercar la información de la mejor manera y adaptada socioculturalmente a la gente, ¿no? Y utilizar herramientas tan sencillas como mensajes de texto o programas de WhatsApp que justamente sean impulsados por el gobierno. Ahí yo creo que hay una oportunidad de mejora importante. Por otro lado, una estrategia de comunicación en COVID-19 no se resuelve tampoco con un spot o con una serie de spots en televisión, ¿no? Para eso es necesario no solamente involucrar a los especialistas, a los líderes, es importante también involucrar al público, a las sociedades de pacientes, a los líderes comunitarios, a los promotores sociales, a los actores sociales. Ellos juegan un rol importante también en el marco de este componente de fortalecer la atención primaria, ¿no? Cuando hablamos de atención primaria, no solamente son los profesionales que atienden, es también involucrar justamente a la comunidad en este rol importante que tiene del manejo de la pandemia, y abordar el tema de desinformación en salud junto con ellos ocupa un rol importante, no solamente de reforzar los conocimientos, las actitudes y los comportamientos relacionados a las vacunas. Entonces, es importante, es un factor crítico en realidad la información, porque justamente, como se ha mencionado, la desinformación no solamente puede provocar efectos graves, sino inclusive puede causar la muerte. Por ello, la falta de confianza en la vacuna se constituye aún en una barrera potencial y principal para la aceptación de las vacunas, ¿no? Quiero dejar el tema de datos abiertos para el segundo componente, que yo creo que también es importante hablar no solamente del tema de la transparencia de la información, sino la necesidad también de cómo estos datos deben estar integrados con otras estrategias y políticas nacionales como las historias clínicas electrónicas, la telesalud y en general el gobierno digital en salud. Gracias, Julio. Gracias, doctor Curioso. Bien, en esta primera ronda que acabamos de finalizar, hemos tratado los avances del plan de vacunación, principalmente en las intervenciones de Fiorella Molinelli y el viceministro de Salud, Gustavo Rosell. Y desde nuestros expertos en políticas de salud, el doctor Walter Curioso y anteriormente Yanis Engel, hemos tratado los avances ya desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Y hemos hecho algunos atisbos de lo que Yanis llamó los espacios para mejorar. Está pendiente, como también lo ha adelantado Fiorella Molinelli,
por ejemplo, el tema del tratamiento del oxígeno, que en el resultado del semáforo es uno de los temas que mereció, digamos, con los cuestionamientos por parte de la evaluación, ¿no? Entonces vamos a iniciar esta segunda ronda para tratar esos temas pendientes, como el último que acaba también de mencionar el doctor Curioso acerca de los datos abiertos y otros temas más. Vamos a empezar en esta oportunidad con el viceministro Gustavo Rosell, luego seguiremos con Fiorella Molinelli, posteriormente con el doctor Walter Curioso y finalizaremos con Yanis Seinfeld. Sí les pediría no nos pasarnos de los 5 minutos para poder dar pie al finalizar de la segunda ronda a las preguntas que nos están haciendo nos están alcanzando nuestros participantes. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias. Muy brevemente, para contarles cómo más o menos este proceso de vacunación se gestó a través de utilizar la información que tenemos en el país, por ejemplo, el padrón único, que es un padrón que gestiona RENIEC, el cual ha sido de base para que nosotros podamos identificar a los ciudadanos y evitar en todo momento posible el trámite burocrático. Ningún ciudadano ha tenido que registrarse, ningún ciudadano ha tenido que generar algún tipo de proceso, sino el de consultar cuándo le toca, dónde le toca. Y obviamente esto ha pasado por una mejora constante, ¿no? Porque se ha ido alimentando de otros padrones, como es el padrón del CIS, el padrón de salud, para poder identificar algo que ha sido complicado, sobre todo el lugar donde está viviendo. Sabemos que además que las personas no acostumbran cambiar su domicilio para las elecciones, por otro lado, hay personas que se han movilizado debido a la pandemia y eso genera una complicación y lo que explica principalmente las colas que tanto se han mencionado, porque en realidad cuando nosotros programamos en diferentes horarios para evitar justamente las colas, pero las colas son una realidad y eso nos ha obligado a generar otras estrategias como por ejemplo ampliar más centros de vacunación, incorporar más brigadas y ahora como les comentábamos, el gobierno ha autorizado 161 millones de soles que estamos utilizando para contratar más personal y también para pagar horas extras del personal que está quedándose en los centros de vacunación. Esto va a generar que vamos a poder sostener las 200.000 dosis diarias que nos hemos comprometido. Al inicio se hablaba de 80.000, pasamos a 100.000, superamos los 150.000 y ahora nuestra meta es ir creciendo porque además la población que estamos vacunando es una población que va creciendo en cuanto a números, ¿no? Vamos a vacunar a partir del día de mañana a las personas de 58 y 59 años, es decir, estamos ya atendiendo al rango de los 50 años hasta la quincena de este mes de julio y probablemente tenemos que pensar en concordancia con la llegada de las vacunas a los otros grupos que vamos a atender, entre ellos a los profesores rurales. Los profesores rurales tenemos ya el padrón que hemos trabajado con el Minedu. En la depuración tenemos aproximadamente 188.000 profesores rurales que en los próximos días probablemente empiecen su vacunación justamente para también ir viendo los problemas de la educación en nuestro país. Y el otro reto es la modificación de los planes, la directiva y los protocolos para incorporar a los niños y jóvenes, adolescentes, de 12 a 18 años, que como ya ha sido aprobado, y además tiene la aprobación de toda la estructura que nosotros tenemos en la vacunación. Esta vacunación, solamente para comentarles y cerrar ahí, viene desde el presidente de la República, la Premier, el señor ministro de Salud y el viceministro de Salud Pública. En mi condición de viceministro, yo soy el responsable de toda la coordinación del plan de vacunación y por lo tanto nosotros tenemos también un comité de ética y también tenemos comité de expertos asesores que justamente vamos evaluando para poder generar estas mejoras que son evidentes, pero como ustedes bien han mencionado, todavía hay un espacio de mejora no solamente en Lima, sino en cada una de las regiones, porque cada una de las regiones tiene comportamientos distintos, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud ha enviado a sus directores ejecutivos y directores generales a todas las regiones, ha levantado información, ha dado asistencia técnica y en estos momentos estamos la próxima semana dando una segunda vuelta a aquellas regiones que necesitan mayor colaboración.
Muy rápidamente sobre el tema de oxígeno, había comentado que pasamos desde el inicio del gobierno de 63 plantas a 242 plantas, lo que nos permite en este momento una producción de 156 toneladas por día. Estamos hablando de forma sectorial, eso incluye Ministerio y Gobiernos regionales, que son los que más han crecido, y salud y los demás estamentos que están produciendo oxígeno, y que nos permite, como lo había mencionado, tener un superávit en este momento. Pero nosotros hemos trabajado un plan con 8 objetivos estratégicos para hacer frente a lo que queda de esta segunda ola y sobre todo prepararnos para la tercera ola. Eso va a ser parte de lo que vamos a entregar al siguiente gobierno, pero desde ya se está ejecutando, porque nosotros creemos que no tenemos tiempo de descanso, sino acá todo el momento tenemos que estar trabajando para lograr los objetivos de que esta tercera ola que venga, obviamente hay que cerrar bien esta segunda ola, acá no hay que descuidarnos en ningún momento, pero la tercera ola que venga tenga un menor impacto, sobre todo en mortalidad y morbilidad. Parte de esta estrategia, y es el tercer objetivo de este plan, es la vacunación desde luego, pero también tiene el fortalecimiento, por ejemplo, de las camas UCI, que en este momento en el Perú contamos con 2.783 camas y esperamos al mes de julio llegar a las 3.000. Y por último, para no pasarnos el tiempo, el tema de datos abiertos creo que es fundamental. Acá solamente mencionarlo que el Ministerio en todo momento ha tenido disponibilidad para que las personas puedan consultar los datos, incluso lo de mortalidad, porque el SINADEF es un sistema del Ministerio de Salud. El SINADEF, si bien cuando no estuvo incorporado a la sala de situaciones, sí estuvo abierto para que sea consultado. El cambio de metodología que ahora hemos implementado nos permite uniformizar y articular todas nuestras bases de datos, que son 4, ¿no? El sistema del SINADEF, que ya todos conocemos de funciones, el sistema de notificación epidemiológica, lo que es el sistema del Instituto Nacional de Salud en cuanto a las pruebas que va tomando, se conoce como NetLab, y el sistema que tenemos en 2 o 3 organizaciones, ¿no? Que se llama C-COVID, que se creó específicamente para el COVID, que lo maneja la Oficina de Tecnología. Entonces, ahora tenemos ya la concordancia de estos sistemas que nos permite unificar y homologar todos estos conceptos. Y por último, siempre reconocemos que la parte comunicacional es complicada, cada vez se hace más compleja, tenemos que seguir mejorando esta parte, como nos han dicho los expertos que nos acompañan, y en ese proceso estamos también tratando de llegar a los lugares, sobre todo con los propios idiomas. Hemos generado mensajes comunicacionales en lenguas nativas, en el quechua, y cada región además lo hace de la forma como normalmente se expresan y comunican en su zona, y este es un espacio donde debemos mejorar rápidamente. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. Ahora le corresponde la participación de Fiorella Molinella, presidenta ejecutiva de Salud. Adelante, Fiorella. Tiene 5 minutos. Sí, muchas gracias. En el agradecimiento anterior me olvidé de felicitar también a la Universidad Continental, que junto con Intelfin y el diario Gestión están haciendo este importante esfuerzo. Solo para cerrar mi comentario respecto a la vacunación, quiero sumarme al comentario de Janice Seinfeld sobre la importancia de considerar dentro de la priorización de estos procesos a los maestros y a los jóvenes adolescentes que estén comprendidos entre 12 y 17 años, porque entendemos que un país sin salud y sin educación no avanza. En relación al oxígeno, el oxígeno es un tema realmente difícil de comprender y se entiende el malestar de la ciudadanía. Y aquí quiero ser muy precisa en comunicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque a veces no entendemos desde el lado del gestor las dificultades que hay para poder promover rápidamente una buena dotación de oxígeno. Recordemos que esta pandemia ha sido totalmente desconocida para nuestro país y para el mundo entero. No conocíamos bien cuál era la sintomatología, o sea, cómo reconocer al virus cuando entraba una persona, cuáles eran los mecanismos de transmisión, cuál es el tratamiento que se le debe dar a los pacientes que requieren hospitalización, y uno de estos tratamientos ha sido la indicación de oxígeno como parte del manejo terapéutico de la enfermedad, ¿no? A raíz que
ingresa el COVID a nuestro país, ¿no? Antes no habíamos tenido problemas de oxígeno conocidos. Probablemente cuando la pandemia cese o baje respecto a su intensidad con el proceso de vacunación, vamos a regresar a estándares de uso de oxígeno como los que siempre fueron habituales en nuestros hospitales. Pero hoy, la ciudadanía es importante que conozca que, por ejemplo, en eSalud, solo en eSalud, el consumo de oxígeno se ha incrementado en 500%. Nada previsto, ni siquiera con las mejores proyecciones que podríamos haber hecho en nuestra entidad. Y esto, este crecimiento exponencial no ha permitido que la oferta de servicios de suministro se adecúen de manera rápida en función a la demanda generada por el comportamiento de virus. Veíamos también que este era un virus súper agresivo, que tenía la posibilidad de reinventarse, generar variantes, que eran más veloces, más contagiosas, y esto hacía que familias enteras se contagiaran en pocos minutos, en pocos días, ¿no? Ese es un tema importante a considerar. El otro tema importante a considerar es que las características del comportamiento de los que venden oxígeno en nuestros mercados era un comportamiento casi oligopólico, diríamos, ¿no? Un proveedor que casi concentra todo el mercado y unos cuantos proveedores menores que manejan el 20% de la diferencia del mercado, ¿no? Entonces, todos los subsectores entramos en competencia por conseguir este recurso en el mercado, en el cual básicamente 2 empresas tenían la mayor producción de oxígeno medicinal de alta pureza, situación que era agravada además por el cierre del mercado internacional y el incremento de la demanda de este bien estratégico. O sea, punto número 2, el comportamiento de un mercado fuertemente concentrado, oligopólico. Punto número 3, lamentablemente a lo largo de los años se han tomado pésimas decisiones respecto a promover leyes de oxígeno, promover, digamos, restricciones que han contribuido a este mercado concentrado de oxígeno. Recién con la ley 31.113, aprobada el 21 de enero de este año, por eso es que el efecto de estos últimos 6 meses en la compra del oxígeno se visibiliza respecto al incremento en la posibilidad de adquirir más plantas, más balones, más concentradores. Se rompe ese oligopolio de oxígeno medicinal al autorizarse el uso. Recién es un tema que se ha dado desde el Congreso, se ha promovido también desde el Congreso y desde el Ejecutivo, ha permitido que entidades como eSalud puedan diversificar la compra de diversas estrategias de oxígeno, como plantas generadoras, más tanques e isotanques, balones de oxígeno que antes solamente se trataban como cesión en uso, o sea, eran alquilados prácticamente por estas empresas monopólicas, oligopólicas del mercado, y hemos comprado más de 500 equipos de alto flujo para ser suministrados a nivel nacional, ¿no? Esto ha marcado un hito en la historia de nuestro país a partir de la diversificación del mercado con un mayor número de empresas que disponen este bien preciado, y esto ha llevado a que Salud sea hoy el pionero en la compra de oxígeno a nivel nacional, reconocido por organizaciones independientes que hacen el monitoreo ciudadano. Eso también se ha visto reflejado en nuestra estrategia. Si la población también pudiera entender que eSalud, en sus 83 años de gestión, tiene 83 años de vida, solo tenía 403 unidades de cuidados críticos. Hoy tenemos más de 1.315 unidades de cuidados críticos. En año y medio de pandemia hemos podido más que duplicar, ¿no? Más que triplicar el número de camas, de unidades de cuidados críticos en nuestra entidad. Teníamos 8.500 camas para nuestros pacientes, para la hospitalización de pacientes. Hoy tenemos 16.500 camas, de las cuales algo más de 4.000 son de tipo de carácter temporal, ¿no? A través de estas villas, la Villa Panamericana, los centros de aislamiento temporal denominados villas, y eso también va a quedar como una herencia para eSalud, porque probablemente 4.000 se tengan que desarmar terminada la pandemia, pero 4.500 nos quedan, casi un 50% más de camas hospitalarias que han sido propias de las ampliaciones que hemos hecho dentro de nuestros propios hospitales, y que nos ha permitido renovar todo el parque de camas y colchones que teníamos durante 81 años de vida de la entidad.
Tomógrafos, teníamos 43 tomógrafos. Hoy el tomógrafo sabemos que es un elemento fundamental para el diagnóstico del COVID más preciso. Hemos comprado casi 17 tomógrafos adicionales, un porcentaje importante que nos ha permitido incrementar un equipamiento fundamental dentro de nuestros hospitales. Aun cuando en esta segunda ola hemos visto pues, la agresividad del virus, la velocidad del contagio, las dificultades para reconocer la sintomatología, Salud ha hecho claros esfuerzos para no solamente comprar más fuentes de oxígeno, sino también diversificar las estrategias, porque un punto crítico también ha sido el déficit de especialistas para manejar unidades de cuidados críticos. No hay suficientes intensivistas, no hay suficientes emergenciólogos, y en esa medida hemos virado hacia el cambio en estrategia, hacia las cánulas de alto flujo, que no requieren tanto personal especializado, pero sí requieren de más oxígeno para el uso de estos Bortrans, Guairachis y equipos no invasivos para poder atender a más población frente a un tema tremendamente estructural como es la necesidad de formar más profesionales calificados, más profesionales especializados en el ámbito de la salud. Eso, en cuanto al oxígeno, creo que es importante y es lo que ha faltado desde el Estado, comunicar las dificultades estructurales que datan de años y que no han permitido ir más rápido en el tema del oxígeno. En cuanto a la política de datos abiertos, sí, los países en el mundo... Fiorella, tienes un minuto. Sí, sí. En cuanto a los países en el mundo, han habido una serie de esfuerzos, ¿no? Estrategias a fin de notificar y vigilar la mortalidad en tiempos de pandemia. Esto resulta de mucha importancia. Definitivamente ha habido una muy buena aceptación de parte de la población respecto a este sinceramiento de las cifras. Si bien el grupo de trabajo, aquí quiero hacer un aporte, ha intentado corregir alguna de estas debilidades mencionadas, creemos necesario que se realice una segunda revisión que además permita la participación de representantes de los subsectores de salud y que uno de los objetivos sea la indagación también del perfeccionamiento de estas metodologías que además sean trabajadas dentro de la comunidad de expertos internacionales para estandarizar, porque si no estandarizamos esa metodología, ¿cómo podemos compararnos a nivel internacional cuando otros países como Chile, como Estados Unidos, usan metodologías basadas en, por ejemplo, la mortalidad, causa básica de mortalidades, que aquí no necesariamente, o se han venido usando desde un inicio, pero han sido corregidas por el grupo de trabajo. Consideramos que además de los fallecidos se deben sincerar las cifras de contagiados, porque esto va a permitir tener un escenario mucho más completo de cómo se han movido las cifras, y definitivamente este es un aporte importante, digamos, a la gestión de transparencia de un gobierno, a una mejor política de datos abiertos, una política que permita no solamente ser usada en épocas de pandemia, sino de otros perfiles epidemiológicos, otras cifras que hay que transparentar en el mundo de la salud. En ese sentido, siempre desde Salud hemos aportado, desde la unidad de inteligencia y análisis de datos, hemos trabajado mucho lo que es el uso de la tecnología, para transparentar algunas cifras, como lo hemos hecho a través del mapa de calor, y seguimiento de todos los escenarios epidemiológicos que hemos ido viendo y anunciando en su momento respecto a la segunda ola y hasta de una posible tercera ola. Gracias, Fiorella. Ahora la participación del doctor Walter Curioso. Tiene 5 minutos para finalizar con Yanis. Les pediría sujetarnos a los 5 minutos porque tenemos algunas preguntas de nuestros participantes para poder absolver algunas de ellas. Adelante, doctor Curioso. Gracias, Julio. En esta segunda oportunidad de participación quisiera precisar algunos temas, no solamente de gestión de data, de transparencia, sino algunos retos que tenemos también por delante. Hemos visto en realidad en el medio de la pandemia los problemas que hemos tenido, no solamente de registro de información, de reporte de información, problemas de metodologías, como se ha mencionado, y también problemas de integración y consistencia de esta información. Esto definitivamente se ha sumado a los desafíos que ya veníamos enfrentando en torno a la pandemia. Recordemos que cuando hablamos de datos, no solamente nos estamos
circunscribiendo al registro de esta información. Recordemos que los datos en realidad forman parte de todo este proceso de gestionar un sistema de información en el marco y en un contexto de sistemas de salud, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con gestionar el dato y la información, lo que denominamos la infraestructura, que tiene que ver con decisión política, voluntad política, con gestión del cambio y con recursos humanos, ¿no? En el contexto de Perú, que tenemos un sistema de salud fragmentado, eso también se refleja en la fragmentación que tenemos de los sistemas de información, ¿no? Tenemos múltiples registros de datos, múltiples registros de información, donde muchos de ellos se duplica la información o puede registrar incluso información incompleta o errónea, ¿no? Por ello es fundamental la necesidad que tenemos de integrar esta información, es decir, lo que llamamos la interoperabilidad en salud. Pero ahí tenemos también muchos aspectos que trabajar y que constituyen también un reto para el siguiente gobierno, ¿no? No tenemos aún implementado el set de identificadores estándares de salud que viene ya desde el año 2005 con una política, pero que aún no se implementa completamente y necesita ya ser actualizado. Esto es clave para poder intercambiar los datos en el sector salud. Si bien es cierto, reconocemos el valor que tiene el padrón de vacunación, pero ese no debe ser un registro aislado y no debe ser alimentado por fuentes en procesos iterativos. Debe ser un registro dinámico y en constante actualización y justamente conectado a otras fuentes de información. Por ello, el Ministerio de Salud marcó un hito con la implementación del primer sistema de hecho vital, de hecho el certificado de nacido vivo en línea, electrónico, implementado en el 2012 junto con RENIEC y que hoy en día es usado por todo el sector salud, no solamente salud, las Fuerzas Armadas, el sector privado, constituye una herramienta valiosa que luego dio origen a, como otro hecho vital, al SINADEF, que hoy en día hemos visto el valor que tiene este registro. Entonces, otro desafío es el proceso de el análisis de datos y las metodologías justamente para el control de la calidad. Si bien es cierto, también reconocemos el valor del grupo de trabajo orientado para mejorar la metodología y el reporte de la mortalidad. Es necesario también no solamente trabajar en la metodología, sino luego no solamente en poner en valor el contexto de los datos y el acceso libre a los datos de manera oportuna y también con un proceso de control de calidad y actualización constante, ¿no? Esto no solamente es un acto de transparencia ni de rendición solamente de cuentas, sino que también promueve la vigilancia ciudadana, ¿no? El esfuerzo que ha habido de la sociedad civil, de investigadores externos, de poder revisar la data y aportar, ¿no? Aportar para mejorar la calidad del reporte ha sido importante y el rol que tiene la investigación y la creación de nuevo conocimiento debe ser aún fortalecido, ¿no? A través de alianzas con colaboración de universidades, de empresas y la sociedad civil. Y definitivamente necesitamos mayor difusión, como lo ha revelado el semáforo de políticas. Mucha gente no conoce que existen los datos disponibles, no conoce que existen repositorios de datos, ¿no? Y por ello necesitamos también mayor difusión y mayor investigación, ¿no? El ejemplo que se mencionó del estudio en el cual participó el IETSI de Salud y el Colegio Médico del Perú en colaboración con universidades para evaluar el impacto de la vacunación en médicos para reducir mortalidad. Sin duda es un paso importante, pero necesitamos más estudios y aquí el rol de la universidad también cumple un rol fundamental. Otros desafíos que tenemos, como mencioné, no solamente es desplegar la historia clínica electrónica en los hospitales o en las clínicas y los servicios de telesalud. Necesitamos ya implementar y adoptar un registro nacional, que tenemos una ley desde el año 2013 de no solamente implementar historias clínicas electrónicas, sino un registro nacional de historias clínicas electrónicas, de tal manera que independientemente si uno se atiende o se vacune en un hospital o en una clínica, esta información pueda ser compartida por otros establecimientos de salud, obviamente con los permisos y las garantías necesarias. Y finalmente quiero referirme al tema de la formación de recursos humanos. Se ha mencionado el déficit que tenemos de especialistas clínicos y la necesidad
de formar más especialistas clínicos, pero no solamente necesitamos especialistas clínicos, necesitamos también especialistas no clínicos, ¿no? Por ejemplo, el rol que tiene la necesidad de formar más informáticos en salud pública, ¿no? De hecho, esta es una gran oportunidad de actualizar los currículos académicos basado en las necesidades que hemos tenido en el COVID y post-COVID, ¿no? Aún tenemos muy pocos programas de posgrado, por ejemplo, relacionados con el tema del valor que tiene la ciencia de datos aplicados al sector salud. Y ahí quiero resaltar el programa de la Universidad Continental que con fondos del CONCITEC implementó el primer diplomado en inteligencia de datos multidisciplinario con participación de docentes internacionales que se llevó desde enero hasta mayo de este año, formando a más de 40 participantes de diferentes regiones del Perú, donde participaron especialistas del Ministerio de Salud, del sector privado y también de instituciones particulares. Y esto definitivamente les brinda a estos especialistas en sus instituciones poder promover y tener y aplicar herramientas que justamente permitan el mejor manejo de la información. Entonces, para finalizar, necesitamos reforzar la formación de recursos humanos de alto nivel de calidad, no solamente en el término clínico, sino en aspectos no clínicos como estos temas de inteligencia de datos, ciencia de datos, informática en salud, y ello nos va a promover una mayor cultura de ciencia de datos en el Perú, ¿no? Yo creo que esto también en la pandemia ha ayudado a fortalecer la necesidad de gestionar y la importancia que tienen los datos para la toma de decisiones, la necesidad de la transparencia, fortalecer los repositorios de datos, y esto nos va a ayudar definitivamente, esperemos, a un avance significativo y sostenido del gobierno digital, del gobierno abierto y de la salud digital en el Perú. Muchas gracias. Gracias, doctor Walter Curioso. Y ahora, para cerrar esta segunda ronda y pasar a algunas preguntas, Yanis Seinfeld, directora ejecutiva de Evidencia Consultores. Yanis tiene 5 minutos, se pediría ser exacta en el tiempo para poder resolver algunas de las preguntas que nos han alcanzado. Adelante, Yanis. Perfecto, gracias, Julio. Solamente de repente poner sobre la mesa esta idea que estaba tratando de transmitir en la ronda anterior, que era cómo este análisis y esta transparencia sobre el número de fallecidos ha sido el inicio para mí de lo que debería de hacerse en general con la información. Creo que Fiorella comentaba que esto no basta hacerlo con los fallecidos, que hay que sincerar qué pasa con los contagiados. Y efectivamente, digamos, los fallecidos es una información importante de tener, pero para la toma de decisiones, digamos, mucho más importante podría ser qué pasa realmente con los contagiados para poder tomar decisiones que permitan justamente salvar vidas, ¿no? Y así como pasa con los contagiados, tenemos que hacerlo con los test, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las pruebas moleculares? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con muchas de las variables que son fundamentales para la toma de decisiones? Pero yo ponía sobre la mesa que no solamente es importante para la toma de decisión, creo que es fundamental y tomar decisiones basadas en evidencia es clave, pero también es fundamental para que los ciudadanos tengamos mayor confianza en el gobierno y para que los investigadores puedan hacer también su trabajo y poner el conocimiento a disposición de la ciudadanía. Cuando nosotros hacemos algunas estimaciones econométricas con todos los problemas y sesgos que pueden haber ahí, pero vemos que al Perú, en la primera parte de la pandemia, en la primera ola, le ha ido bastante peor de lo que debería de haber sido para un país con sus características en términos de niveles de ingreso, información, digamos, variables comparadas en distintos países. Vemos que el Perú es un outlier respecto, está fuera completamente de lo que debería de haber sido el impacto nacional. Y puede ser que en parte la respuesta a esto justamente es que, como decía bien la doctora Molinelli, no hemos sabido, esto ha sido algo completamente nuevo para la humanidad, ¿no es cierto? Pero
probablemente hemos sido un Estado que se ha demorado en tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Por ejemplo, suelto algunos temas que podrían ser, y obviamente con la convicción de que es fácil hablar, digamos, después de que ha pasado todo, ¿no es cierto? En el momento, el trabajo y la fuerza que se ha tenido para poder hacer lo mejor posible ha sido sin duda destacable. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estrategias de protección, ¿no es cierto?, del ciudadano, se plantean cosas que la evidencia internacional no señala como que son aquellas que se deben implementar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la doble mascarilla o al uso del protector facial, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de decisiones que se toman y que se traslada al ciudadano tienen que ser basadas en evidencia para que también generen la confianza en el ciudadano que se están tomando las mejores decisiones a favor de la vida. Y como les comentaba, en el tema, digamos, de Inglaterra, se está haciendo una iniciativa que es a nivel de todo el gobierno para proponer la transformación digital, porque la información salva vidas. Entonces creo que esto, debería de ser el inicio para nosotros, además en un momento en el cual es fundamental tener data abierta, porque estamos en una transición política muy complicada y no podemos darnos el lujo de que no se siga con los logros y los aprendizajes que han tenido nuestras autoridades en todo este tiempo. Entonces, probablemente el tema de gobierno abierto, el tema de uso de la información, el tema del uso de la evidencia, de involucrar al ciudadano, de involucrar a los investigadores, sea la manera más precisa en la cual nosotros podemos también exigirle a las futuras autoridades la continuidad de las políticas, ¿no? Porque en realidad hemos visto que la continuidad de la política es clave. La doctora Molinelli, al poder haber estado algunos años en salud, ha podido tener un liderazgo y hacer cambios y tomar decisiones que han permitido, digamos, la madurez de la política, ¿no es cierto? Si por el otro lado no tenemos 11 ministros distintos, cambios constantes, bueno, hemos tenido un quinquenio de locos en ese sentido, necesitamos darle continuidad a la política y probablemente la disposición de información sea una estrategia que debemos de tomarla seriamente. Sí. Gracias, Yanis. Sí, ahí te agradezco mucho. Nos han alcanzado varias preguntas, he seleccionado 2 de ellas, sé que también el tiempo de nuestros invitados, panelistas, toma en cuenta, así que les pediría unas respuestas cortas de no más de 1 minuto y medio frente a las 2 preguntas que les voy a alcanzar y que nuestro público lo ha hecho a través del chat. Una de ellas es la siguiente. La pandemia desnudó nuestro deficiente sistema de salud. ¿Ustedes creen que unificar nuestro actual sistema de salud mejoraría dicho sistema? ¿O en qué políticas deberíamos reforzar este sistema? Voy a empezar por quien acaba de culminar, Yanis, para que dé respuesta 1 minuto y medio, por favor, y después pasaré con el resto de los invitados. Muchas gracias. Mira, yo creo que han habido algunos temas que se han trabajado de manera justamente unificada y ha permitido una respuesta más ágil y más centrada en el ciudadano. Yo creo que la pregunta no es si tenemos que unificar el sistema, la pregunta es cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a sentar las bases para tener un sistema unificado que lleve a que este ciudadano reciba mejores servicios y mejor atención y no que unifiquemos pero hacia la baja donde a todos le damos menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, toca hacernos ciertas preguntas y creo que el manejo de la pandemia
puede darnos ciertas luces en donde hay mayor agilidad, digamos, en la toma de decisiones, en donde hay mayor estabilidad en la gestión, en cómo podemos empezar a unificar procesos que permitan poder trabajar de manera conjunta. Entonces, creo que la clave es poder pensar cuál es el modelo que queremos seguir para la unificación, ¿no? Hay distintas estrategias, tenemos ahí en el mundo distintas alternativas. En Costa Rica, por ejemplo, se hizo sobre la base de la caja, que es la seguridad social, y fue la caja el centro, digamos, de la transformación. En Brasil se hizo sobre más bien el equivalente, digamos, al Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Tenemos algunas experiencias intermedias, como es la de Uruguay, donde tenemos todavía el trabajo de la seguridad social y distintas seguridades sociales porque ya está fragmentado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cómo se va a hacer. Gracias, Julio. Gracias, Yanis. Fiorella Molinelli, un minuto, por favor. Sí. La pregunta... Es una pregunta bien importante, ¿no? Y ahí coincido con Yanis. Aquí, más que unificar, la pregunta es, o la respuesta es, hacer que los beneficios y el financiamiento y la calidad sean iguales para todos. Y esto comienza por cerrar brechas, ¿no? Ya desde Salud hemos hecho un importante esfuerzo por calcular las brechas en cuanto a la infraestructura, a hospitales de mediana, alta complejidad y establecimientos de primer nivel de atención. Ahí tenemos una brecha de 32.000 millones, y cerrar las brechas de recursos humanos. Por ejemplo, la pandemia ha ayudado muchísimo a entender el tema de la necesidad de financiamiento desde el lado del Estado. Nunca Salud había recibido aporte desde el Ejecutivo hasta hoy en la pandemia, que nos ha permitido hacer todos estos cambios importantes para ir cerrando algunas brechas que solamente frente a la crisis hemos podido hacer. En ese sentido, creo que hay que mirar con detenimiento un modelo que nos permita lograr un mejor financiamiento, una igualdad de oportunidades y de calidad para todos los peruanos, y sobre todo que los beneficios lleguen a todos. O sea, no se trata de unificar y que, bueno, todos nos peleamos por entrar al mismo hospital que no cuenta con las condiciones de acceso o las condiciones de atención que un ciudadano merece. Gracias, Fiorella. Ahora el doctor Walter Curioso nos dará su respuesta sobre la pregunta planteada. Adelante, doctor Curioso. Gracias, Julio. Es fundamental considerar varios aspectos, ¿no? Cuando hablamos, creo que existe consenso que necesitamos integrar diferentes componentes y estructuras. Para ello, en primer lugar, quisiera mencionar que puede existir cuando ingresan nuevas gestiones de tratar de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y aquí es fundamental en realidad no inventar la pólvora. De hecho, hay importantes avances que se han tratado de impulsar para lograr integración, y existe evidencia internacional también de cómo lograr que esta integración sea más eficiente, ¿no? No solamente mayor presupuesto, incentivos, el tema de definir los modelos es fundamental, ¿no? Cuáles no solamente nuestros modelos de prestación para optimizarlos, sino nuestros modelos de financiamiento y también nuestros modelos de supervisión y fiscalización, ¿no? Por ello es fundamental a diferentes niveles también no solamente evaluar nuestros procesos y optimizar nuestros procesos, porque de nada me sirve implementar nuevas tecnologías, nuevos sistemas, si tengo mis procesos desordenados. Lo único que voy a terminar es informatizando el caos o informatizando el desorden, ¿no? Entonces, el tema de la data juega también un tema importantísimo. Si no definimos nuestros estándares de datos, tampoco vamos a poder realizar un intercambio eficiente, ¿no? Entonces, como bien se mencionó, en realidad más allá de hablar si debemos unificar o no, es justamente definir las condiciones, los componentes y la estructura que nos va a llevar hacia ello, justamente con nuestro fin primordial de mejorar la atención y la calidad de atención a nuestros usuarios.
Gracias, doctor Curioso. Y para finalizar, en la respuesta a esta pregunta, el viceministro de Salud, desde la perspectiva del Ejecutivo, nos puede dar alcances sobre la posibilidad de unificar en nuestro actual sistema de salud para mejorar ese sistema, o qué políticas deberíamos adoptar. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias. Bien, más allá de lo aspiracional que podría ser tener un sistema único de salud, que realmente sería la solución, digamos, eso en el largo plazo, lo que tenemos que ir trabajando es cómo homologamos algunos de los procedimientos que permitan, como ya se ha mencionado, la salud universal en términos de acceso y cobertura. Y para ello, un buen momento es empezar a trabajar en el fortalecimiento del primer nivel de atención, con estas lecciones aprendidas que hemos tenido en la pandemia, y que justamente va y pasa por separar las funciones del financiador y las funciones del prestador, ¿no? Esto que está en nuestro marco normativo tiene que hacerse realidad para que el ciudadano tenga acceso a un único sistema de prestación. Y obviamente eso tiene que acompañarse de algunas adecuaciones institucionales, arreglos institucionales, y uno de ellos, y tal vez de los más importantes, es la forma como estamos financiando la salud. Cómo estamos financiando la salud pública para que el que no sea afectado sea justamente el ciudadano, como lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? Ya sabemos que el incremento en los gastos de bolsillo ha sido bastante altos, eso es evidente, pero además creo que algunas de las personas que no han tenido COVID han sido muy afectados, como los pacientes con cáncer, las personas con VIH, las pacientes con tuberculosis, porque el sistema no ha tenido capacidad de respuesta, como lo hemos mencionado, por tener serios problemas estructurales, pero también tener serios problemas de gestión. En nuestra participación, lo que hemos dicho es que hemos mejorado. Eso no significa que hayamos solucionado todos los problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años, porque empezando que la descentralización, en nuestro punto de vista, está hablando ya no el viceministro, sino alguien que ha trabajado en el sistema por más de 20 años, no se llevó de la mejor manera, y por lo tanto hemos tenido que ir dando soluciones en el camino, pero que no todas necesariamente han sido las más adecuadas. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad de empezar a trabajar coordinadamente, de replantear algunas soluciones. Se acaba de aprobar una política, por fin tenemos una política de salud, ¿no?, que va en beneficio de estos objetivos de llevar una mejor calidad de atención a las personas, pero también ser un sistema más eficiente y más cercano a las necesidades. Gracias. Gracias, señor viceministro. Y una segunda pregunta, y con lo cual daremos por finalizado este webinar, está referido justamente sobre un tema que alguno de ustedes lo trató durante su participación, y es lo siguiente: ¿qué propuestas concretas y factibles se tiene o se pueden tener sobre acompañamiento en la cuestión de la salud mental? Voy a empezar justamente con el último que ha hablado, el señor viceministro de Salud. Adelante, viceministro. Muchas gracias. Bueno, en el términos de salud mental creo que todavía tenemos una deuda pendiente, tenemos que seguir avanzando. El Ministerio de Salud, más allá de que ha implementado los centros de salud mental comunitarios y acercar la salud mental al ciudadano común, se había afectado desde luego en esta pandemia porque el acceso a estos servicios se ha reducido, y sin embargo hemos generado una política de salud mental que debe ser fortalecida en los próximos años, yo diría que a la brevedad posible. Eso significa que no solamente generar mayor recursos humanos dedicados a la salud mental, sino incorporar la salud mental en todos nuestros establecimientos de salud. Ese ha sido algo importante. Nosotros, por ejemplo, estamos generando normativa al respecto. Esta semana que viene vamos a lanzar un nuevo manual para trabajar a las personas que han sido víctimas de trata, pero eso es circunstancial. Lo que hemos hecho es generar un acercamiento a las personas. Por ejemplo, antes del EPM teníamos un centro mental comunitario en la Universidad de San Marcos, y nuestro plan era incorporar estos centros a la gran mayoría de universidades, tanto públicas y privadas, porque la salud mental es parte de nuestro quehacer diario, ¿no? Y sobre todo, no solamente es intervenir cuando hay problemas, sino evitar los problemas, tanto individuales, familiares como colectivos. Y por otra parte, también los mensajes de salud mental deben estar incorporados en la currícula de las escuelas
para que a través del manejo, lo que estamos haciendo era capacitar a los profesores, se pueda manejar los problemas, los conflictos, las necesidades, sobre todo de los niños, adolescentes, desde el principio y también su entorno familiar. Es decir, como país tenemos un horizonte, sin embargo estamos muy lejos todavía de lograr esa gran logro que podría ser acercar la salud mental a las personas. Y en ese sentido también, solo para terminar, hemos diseñado el modelo de cuidado integral por curso de vida, donde un componente importante, y esperamos que en el transcurso de estos meses, donde estemos saliendo o manejando mejor la pandemia, podemos empezar a fortalecer el trabajo en salud mental. Gracias. Gracias, señor viceministro. De la perspectiva de salud, tiene un minuto Fiorella Molinelli. A ver, en el caso de la salud mental es importante abordar tres frentes, ¿no? El tema de la salud mental, sobre todo de los adolescentes en casa frente al encierro de la pandemia. Los temas, trabajar el segundo frente, que es todo lo que es la violencia familiar y la violencia contra la mujer, que se ha acentuado más definitivamente en estos tiempos de COVID-19. Y en tercer lugar, la salud emocional de nuestros adultos mayores y cómo asumir o enfrentar el tema del duelo, ¿no? Que viene, digamos, después de haber visto toda esta crisis sanitaria, ver la pérdida de nuestros seres queridos, de importantes miembros de la familia, de los amigos en general. Aquí hay algunas líneas que hemos estado trabajando desde salud con nuestros abuelitos, desde nuestra política de nuestros centros del adulto mayor virtuales, que ha permitido tenerlos participando de manera activa, incorporarlos también cada vez más al uso de la tecnología, que ha sido importante, y hacer todas las terapias que con ellos se pueden hacer para hacerlos socializar continuamente. Hay que trabajar mucho lo que es el soporte emocional y la resocialización, y eso se hace también con nuestro centro de telemedicina que hemos desarrollado aquí en eSalud, uno de los centros de telemedicina más grandes del país, que además los estamos clonando, replicando a nivel regional. eSalud tiene una infraestructura enorme de telemedicina, este es uno de los legados que queremos dejar desde la gestión, y ya tenemos 7 redes trabajando el fortalecimiento de la telemedicina, orientando uno de los pilares fundamentales en el tema de la salud mental. Trabajar el tema de ir poco a poco frente a este entender de que tenemos que convivir con el COVID, trabajar el uso de cada vez más de espacios libres, abiertos y seguros para nuestra población, e incentivar el deporte, que va a ayudar justamente a combatir este tema de lo que están sufriendo nuestros adolescentes y las familias frente al encierro que nos ha tenido más de casi año y medio en esta fuerte lucha. Gracias, Fiorella. Le corresponde ahora dar en un minuto, si es posible, Fiorella, Yanis, respuesta a la pregunta sobre salud mental. Adelante, Yanis. Muchas gracias, Julio. Voy a dar mi respuesta y me voy a disculpar porque yo en realidad estoy tarde para otra reunión, entonces voy a salir inmediatamente después de mi respuesta, agradeciéndoles a todos. Voy a hablar con el sombrero de ciudadana, ¿ya? El tema de salud mental es gigante y efectivamente hay una deuda muy grande, y les voy a decir, digamos, algunos puntos que yo siento como ciudadana y que me imagino que mucha gente debe estar en las mismas circunstancias. Cosas específicas que se pueden hacer respecto a la salud mental. Vacunación a los jóvenes y a los maestros para que puedan volver de manera segura a las clases. Eso va a ser una ayuda significativa en el tema de salud mental para los chicos jóvenes que están realmente encerrados en las casas, teniendo que estar frente a la pantalla todo el día, de los padres que tienen que estar monitoreando y que tienen que estar constantemente haciendo esfuerzos muy grandes para sostener la salud mental de los chicos en estas circunstancias. No son ya meses, estamos más de un año, año y medio en estas circunstancias, entonces creo que eso es una
cosa que se puede hacer y que es viable. Desde el otro lado, aprovecho ya un llamado a todos los políticos que son una fuente importante de estrés diaria y de incentivar problemas de salud mental con tanta inestabilidad, sin seguir las reglas de juego de la democracia. En realidad, un llamado y pedido a basta ya, ¿no es cierto? Y realmente poder tener cierta calma, cierta predictibilidad de lo que va a pasar en el futuro. De ahí, completamente de acuerdo en que la telemedicina es fundamental y ha sido un alivio para las personas que han sufrido de temas de salud mental en estas circunstancias. Sin embargo, hay que ampliar la cobertura y hay que garantizar el financiamiento, porque muchos de los tratamientos a los cuales se tienen que, digamos, las personas, muchos de los tratamientos que tienen que seguir no están cubiertos por los aseguradores, y eso implica un gasto que no siempre se puede hacer. Muchas gracias, Yanis, por su participación, y te hemos extendido tu participación un poco más de tiempo, así que nuevamente gracias por haber estado presente en este evento. Y ahora, para terminar, queda el doctor Walter Curioso. Adelante, Walter. Gracias, Julio. Bueno, el COVID-19 y la salud mental representan uno de los grandes desafíos. De hecho, la salud mental y todos los problemas que viene ocasionando se constituye también en otra pandemia invisible, ¿no? Hemos visto cómo particularmente grupos vulnerables como adultos mayores, niños, cuidadores, etcétera, han venido enfrentando esta pandemia con una necesidad importante de soporte de salud mental. Por ello, quiero destacar desde la academia una iniciativa que desde el inicio prácticamente del confinamiento se activó, que son unos servicios de soporte psicológico denominados primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que en el contexto de la pandemia tuvo que hacerse online. De hecho, la Universidad Continental, con el apoyo de docentes, estudiantes e inclusive colaboradores, implementó el proyecto Calma, en el cual a través de una red de brigadistas brindaron soporte ya a más de 3.100 usuarios de manera gratuita en todo el país, ¿no? Atendiendo en primer lugar pacientes o personas que tenían síntomas de depresión, ansiedad, personas que han experimentado duelo o incluso violencia intrafamiliar, ¿no? Este proyecto ha sido reconocido no solamente por la Organización Panamericana de la Salud, sino por otras entidades y esperemos en realidad que otras instituciones también se sumen a este tipo de iniciativas. El trabajo en red aquí es fundamental y por ello se requiere un modelo participativo, ¿no? Por eso es importante no solamente los modelos de los centros de salud mental comunitario, sino también el desarrollo y el fortalecimiento de una red de soporte de cuidado integral de la salud mental, ¿no? No solamente a la comunidad universitaria, sino también a la comunidad de cuidadores y padres y cuidados de la salud infantil desde los colegios, ¿no? Los servicios de salud mental cumplen un rol fundamental en el soporte de este tipo de problemas y en particular es necesario prestar atención a poblaciones vulnerables como adultos mayores, aquellas con deterioro cognitivo, deterioro funcional que pueden presentar problemas más severos y que van a requerir cuidados especializados, ¿no? Y finalmente, destacar también el rol y la necesidad, no solamente implementar iniciativas basadas en tecnologías de información y comunicación o en telesalud, como se ha mencionado. De hecho, en el contexto de la pandemia, se activó y se modificó las normativas para que un profesional de la salud se pueda conectar directamente con un paciente que antes del COVID la normativa no lo permitía, ¿no? Pero es necesario que estas iniciativas sean sostenibles y para ello es importante no solamente definir los modelos de financiamiento, la cobertura y el modelo prestacional integral,
sino que también se promuevan más desarrollos de programas de formación, como mencioné, ¿no? El rol que tiene la capacitación de los recursos humanos es fundamental y para ello necesitamos más programas desde el punto de vista de especialidades clínicas, como introducir estos programas ya de formación de telesalud en las currículas de especialización, de posgrado, pero también a nivel de pregrado, ¿no? Con ello esperamos que estas iniciativas y estos programas se den no solamente de manera sostenible, sino que sean cada vez más accesibles para promover la salud mental de las personas en todo el país. Gracias. Gracias, doctor Curioso. Bueno, estamos llegando al fin de este evento. Antes de retirarme, quiero compartir con todos los que nos han acompañado que en el chat hay un enlace con una encuesta que está disponible durante el día de hoy y eso les permitirá acceder a una constancia con sus nombres y apellidos, ¿no?, de todos los que hayan podido contestar la encuesta, los cuales serán remitidos posteriormente a sus correos en un plazo de 30 días. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar Semáforo de Políticas Públicas. En esta oportunidad, tratamos el tema de políticas sanitarias en pandemia. Agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom a través de las redes sociales por su participación. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, del Diario Gestión y de la consultora Intelfin, le agradecemos su acompañamiento. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, gracias con todos. Nos vemos. Muchas gracias, Fiorella, señor viceministro, doctor Curioso, por su participación.